Yo voy a hablarles de los ejes de trabajo de nuestras jornadas del 24, 25 y 26 de octubre de este año, a través de los cuales puede plasmarse el tema que nos ocupa, concerniente al goce femenino y a la posición femenina. Como seguramente habrán visto en la web de la ANEL, nuestros ejes de trabajo se encuentran divididos en dos grandes rubros: el lazo social contemporáneo y los avatares de la práctica analítica de hoy. En el primer grupo de ejes, la Comisión Epistémica propone abordar la cuestión relativa al régimen del no todo que caracteriza a la sociedad contemporánea, es decir, el debilitamiento creciente de cualquier conjunto que pretenda cerrarse o establecer fronteras definidas, sean estos los de la ciudad, los de la familia o los de los modelos e ideales que parecían orientar nuestros actos en un tiempo anterior. Esto, por una parte, es fuente de malestar, pero también da lugar al cambio, a la aparición de nuevas propuestas respecto a la configuración familiar, como por ejemplo el establecimiento de familias donde cada uno de los miembros tiene hijos de un matrimonio anterior, la conformación de parejas donde, por ejemplo, reglas que se admitían tradicionalmente como las de la fidelidad o la ilusión del matrimonio han sido replanteadas o desechadas. Mientras que por otro lado vemos la aparición pública de nuevas formas de goce que exigen, en cambio, un reconocimiento social, tales como por ejemplo el matrimonio homosexual y aquello que ahora, gracias al discurso de la ciencia, parece suprimir toda imposibilidad, con las consecuencias devastadoras que en algunos casos pudiera implicar, como el empuje a ser madre prescindiendo del encuentro con un hombre y otros que seguramente ustedes recuerdan en este momento. De un lado tenemos pues las consecuencias de lo que podría llamarse el ascenso de lo femenino a la esfera de lo social, ligadas, por ejemplo, a la exacerbación del superyo, el empuje a un goce sin límites, la pulsión de muerte y, paralelamente, lo que Lacan entrevió cuando habló, por ejemplo, de la homosexualidad femenina y el movimiento de las preciosas, que relacionó a un movimiento contrario a la entropía social, una frase enigmática que sin embargo pudiera hacernos pensar. Desde luego incluimos también aquí temas que ya hemos tratado en otro momento, como aquellos del estrago materno, relacionados al hecho de que una madre y una mujer no son en absoluto lo mismo, así como el impacto del goce femenino en algunas manifestaciones artísticas contemporáneas, entre varios otros temas. El campo es muy vasto. El segundo gran rubro que ocupa nuestras jornadas es el que concierne a la práctica analítica. Y aquí pretendemos encarar lo concerniente al síntoma, a lo contingente, pero también como modo de hacer frente a un goce que no puede ser todo él transmutado en goce fálico o capturado por el sentido, ni aún en la experiencia íntima del análisis. ¿Podemos situar algo de este goce en los síntomas obsesivos o histéricos? Es uno de nuestros temas. Es sabido también que el empuje a la mujer, característico de la psicosis, responde al confín al que es empujado un sujeto como efecto del forzamiento de un goce extraño, deslocalizado, que lo rebasa. Al lado de estos temas más o menos clásicos de la clínica, tenemos también aquellos síntomas que prescinden de una relación con lo inconsciente, que obturan su emergencia, tales como las adicciones, la anorexia, la bulimia, los dolores del cuerpo, que son interpretados por el sujeto como trastornos del organismo, y los pasajes al acto, entre otros. La práctica contemporánea del análisis ha de estar en condiciones entonces de atrapar este real. En algunos casos se tratará, por ejemplo, de construir un vínculo con lo inconsciente que posibilite una defensa frente a un gozo real. En otros, de ir más allá de lo que puede suponerse como verdadero para inventar un modo de circunscribir este real. O sea, de afrontar las dificultades de la instalación de la transferencia, en unos casos, por ejemplo. ¿Puede operarse prescindiendo de la transferencia? Es una pregunta. O a la inversa, de la disolución misma de la transferencia para no quedar capturado indefinidamente en las redes del sentido.
Es por esto que podemos decir que este segundo gran rubro apunta a la elucidación de lo que sería el pivote irreductible de un análisis. Pivote, aquello en torno a lo cual el síntoma reposa y gira. Bien, esto es un panorama general. Los trabajos deberán tener 6.000 caracteres y los esperamos para finales de agosto. Buen trabajo y buena suerte para todos.